Saludos. ¿Todos me escuchan? Dale, estamos live. Perfecto. Que Dios les bendiga a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. A mí me suena que alguien ha vivido esta experiencia, que tiene una sed terrible. Alguien lo más probable ha vivido esta experiencia de no tener quizás una botella de agua cuando está en algún parque temático, o quizás lleva caminando mucho tiempo y vive sediento o está sediento en el momento. Ahora, imagínate que estás en esta circunstancia, o vamos a ponerla más crítica aún, estás en medio del desierto. Y estando en medio del desierto, le dices, Señor, dame agua. Pero cuando nos corresponde beber agua, el Señor nos da un vaso de agua, así como el que yo tengo ahora mismo en la mano. Nos da un vaso de agua, y ese vaso de agua está lleno de agua con hielo. En esta ocasión no tiene hielo, pero ya usted va entendiendo, usted se lo va imaginando. Ese vaso de agua está lleno, está exquisito, y usted se lo quiere beber. Dios te está facilitando ese vaso de agua para que tú sacies tu sed. Sin embargo, en vez de tomarte el agua, tienes un martillo, y con el martillo le das un cantazo al vaso de agua. Y si yo le diera un cantazo al vaso de agua en este momento, creo que me busco un lío frente a la computadora, se me moja toda la ropa. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que es ilógico que tú te estás muriendo de la sed y que el Señor te dé un vaso de agua exquisito, de un vaso de cristal lleno de agua para que tú sacies tu sed, y en vez de tomártelo y disfrutarlo y agradecerlo, entonces vienes con un martillo y le das para romper el vaso, y justamente antes de beberte el agua. ¿Cuál es el punto de esta ilustración? El punto es que muchas veces tú y yo recibimos de Dios ese vaso lleno de agua que nos facilita, no solamente nos hidrata en el momento, sino que nos da la oportunidad de tener una relación con Él extraordinaria. Él es como él actúa como ese recurso en el momento en que más lo necesitamos, para darnos algo, para darnos aliento, para sostenernos cuando estamos a punto de quebrar. Sin embargo, es interesante que nosotros en muchas ocasiones rompemos con nuestras acciones, rompemos con nuestro carácter, con nuestra personalidad, con nuestros hábitos de pecado, rompemos el vaso de agua, rompemos la bendición que Dios nos está dando antes de disfrutarla. Y es precisamente lo que hoy queremos compartir contigo, o lo que queremos compartir durante toda la semana. Que la relación que Dios quiere darte, la relación que Dios quiere establecer contigo, la intimidad que quiere tener junto a ti, ese reflejo que quiere causar en ti, el sacrificio que Él tuvo y la gracia que te quiere otorgar, la invitación a que vivas una vida unida a Él en propósito y misión, ese evangelio y la salvación que Él nos ha provisto. Él quiere simplemente dártela, y que sea inquebrantable, y que tú y yo, aunque a veces quisiéramos quebrantar todo lo que Él nos da, nosotros podamos entender y podamos disfrutar de ese momento en la cual Él nos va perfeccionando y nos va explicando y nos va enseñando a través del estudio de la Biblia, que no se trata de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, que quizás es quebrantar lo que Él nos está dando, sino vivir cerquita de Él y fundamentar nuestra relación con Él de tal modo que, aunque nuestra tendencia sea a romper el vaso antes de bebernos el agua, nosotros podamos disfrutar el agua por su misericordia. Así que bienvenido a esta sección de Inquebrantables, y que podamos juntos disfrutar del agua de vida que Dios tiene para con nosotros durante toda esta semana, en un vaso inquebrantable, solo por su gracia. Dios te bendiga. Bien, en esta hora te invito a inclinar el rostro para tener una oración. Bondadoso Padre Celestial y eterno Dios, gracias te damos porque tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios amante. Tu misericordia nos ha alcanzado, y te pedimos en este momento que alcances a cada joven, que cada joven pueda entender cuánto tú le amas, Señor, y que en esta semana que vamos a disfrutar, tú puedas tocar los corazones de cada uno de ellos y cambios se lleven a cabo para ellos de forma sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes a este proyecto, a esta página oficial en Facebook, Proyecto Logos. Hay dos maneras que va a funcionar esto. Número uno, tienes que darle like y tienes que compartirlo, tienes que darle share ahí en la sección para que esta conversación pueda fluir, para que haya esa interacción
que necesitamos de ti. Esto no va a funcionar sin tu ayuda, así que te invitamos a que por favor le des like a la página y también que le hagas share. Número 2 es también que nos ayudes en la sección de comentarios. Tú puedes ser parte de esta conversación y Martín me va a estar ayudando el día de hoy chequeando esos comentarios para dejarlo saber aquí al equipo que está aquí y si nos emocionamos o algo, Martín nos va a decir, pero espérate, fulana de tal o mi hermano tal va a decir esto y esto y pueden aportar a la conversación de esta mañana. Te damos gracias nuevamente por elegirnos, por compartir con nosotros. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Y para iniciar esto, hay algo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 3, y dice lo siguiente: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y le voy a pedir a mi pastor, a mi querido amigo, Omar Rodríguez, que nos pueda introducir este tema, que pueda iniciar esta discusión, y se titula Esa intimidad inquebrantable. Sí, buenos días. Ustedes saben que yo soy amante de la música, así que a mí me gustaría, antes de introducir este tema, me gustaría poder compartir con ustedes una alabanza muy especial que está íntimamente relacionada con el tema de esta mañana, intimidad inquebrantable. Y es que Jesús desea tener una intimidad inquebrantable con cada uno de nosotros. Y Él fue de una manera tan intencional de tener una intimidad con nosotros, que no solamente nos dijo que Él desea tener una intimidad con nosotros inquebrantable, sino que Él se hizo como uno de nosotros para lograr esa intimidad. Así que quisiera compartir con ustedes esta alabanza titulada No es como yo. No es como yo, que en todo fue tentado, Él es digno y sin pecado. No es como yo, no es como yo, en el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo, la creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. Quisiera dejarlo hasta aquí porque la segunda parte de esta hermosa alabanza quisiera compartirla con ustedes al final. Pero sí quisiera, en mi introducción de este tema, contarles una pequeña anécdota, una pequeña experiencia. Recuerdo cuando era apenas un adolescente, tal vez algunos 17, 18 años. Tenía mucho deseo
había recibido un testimonio muy impactante de mi papá, de mi padre. Un hombre que, a pesar de las dificultades de la vida, había superado muchas cosas y me dio un gran ejemplo de lo que es tener intimidad con Dios. Y quiero que me disculpen, esto no es parte del sermón, es simplemente que no sabía lo que el Señor iba a hacer en mi corazón. Y lo está estrujando porque fui, por muchos años, he sido un mal hijo. Y en cierta ocasión, como no había comprendido el amor de Dios, no había comprendido la intimidad que Dios quería tener conmigo, pensé que esa intimidad la iba a encontrar imitando la vida espiritual de alguien. Y decidí imitar la vida espiritual de mi padre. Pero como ustedes saben, todos somos distintos. Cada uno de nosotros es distinto, tiene una personalidad y un carácter distinto. Nadie es igual a nadie. Y eso no quiere decir que porque tu carácter sea diferente al de los demás, el Señor no te ame de la misma manera. Así que yo intenté y no lograba tener esa intimidad que él tenía con Dios. Él tenía la capacidad de sentarse en una piedra debajo del sol con un libro rojo y leer horas y horas enteras. Yo me sentaba en la misma piedra o en una piedra bastante cerquita de esa, hermanos, y no duraba 5 minutos. Así que yo empecé a sentirme miserable. Empecé a sentirme que yo no tenía oportunidad para tener intimidad con Dios, una intimidad inquebrantable, porque yo no tenía la capacidad de ser como mi papá. Así que me frustré tanto que un día le dije a mi papá, no sé si él recuerda esto, me dije: papi, sí, la verdad estoy muy cansado, estoy muy drenado, he luchado y he luchado para tratar de ser como tú, ser serio, ser reflexivo, ser un hombre de la lectura, de la palabra de Dios. A mí esto me aburre. Y la verdad es que si yo tengo que ser como tú para llegar al reino de los cielos, yo creo que me voy a perder en el infierno. Él se quedó un poco sorprendido, porque en su testimonio él no estaba esperando que yo fuera como él. Él quería que yo fuera como yo, y me fui de la iglesia por algún tiempo. Y en ese vagar y de tratar de buscarme a mí mismo y de encontrar algo que me diera satisfacción, me encontré con un personaje en mi camino, un personaje no real, pero tampoco ficticio. Era como una conciencia que te acompaña. Es un amigo que te acompaña. Tú no sabes quién es una voz interior. Y me dijo: ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? Y yo me di cuenta que era Jesús. A diferencia de los discípulos camino a Emaús, inmediatamente yo descubrí que esa era la voz de Jesús. Y yo le dije: ¿por qué me hablas? ¿Por qué me estás buscando? Tú sabes que yo te he dado la espalda. Ya yo fracasé. Y yo entiendo que lo que tú estás esperando de mí, yo no te lo puedo dar. Así que no pierdas el tiempo conmigo. Vete y busca a alguien más que pueda ser como tú crees que eres. Y en el camino, el Señor entendía algunas cosas. Y no les voy a contar nada más. Les dejo hasta aquí mis frustraciones. Porque yo quería ser como él. Quería ser como mi papá. Pero Dios no me estaba pidiendo eso. Ni me estaba pidiendo que por mi propio esfuerzo alcanzara eso. Esa intimidad inquebrantable.
Así es, gracias por esa introducción emotiva, Omar, y gracias por compartir, abrir tu corazón. Queremos rápidamente saludar a algunas de las personas que nos están sintonizando. Geralis Rodríguez, Lucas Espósito, ese es mi papá, Carmen, Tony, Ana María Rincón, Leonor, bienvenido, a Moisés Romero, a Julissa, bienvenido, Karen, a Blanquita Celaya, la mamá de Martín, bienvenida, feliz sábado, Débora, Elesiedi Gloria, bienvenidos, Walter, bienvenido, Luz Dávila, bienvenido, Helen, bienvenido, Betsaida Rodríguez, bienvenida también, Margie Cruz también, que nos sintoniza en esta mañana. Feliz sábado nuevamente a cada uno de ustedes. Estamos en esta sintonía de unbroken, inquebrantable, y estamos hablando de esa intimidad. Y Omar acaba de abrir su corazón plenamente aquí a todos, y gracias, Omar, por compartir. Pero ahora la pregunta es... Yo creo que dañé el comienzo, porque se trata de inquebrantable y yo me quebranté. No sé si estoy entendiendo bien el tema del programa. Pero precisamente eso, hay que quebrantarse para poder ser inquebrantable. Kevin. Y permítame interrumpir, y queremos que seamos vulnerables. Así que las personas que nos están viendo, queremos que entiendan que esta dinámica entre nosotros siempre ha sido así, de vulnerabilidad y de confidencialidad. Así que lo valoramos, Omar. Yo considero que no hay una mejor oportunidad o no hubo una mejor forma de comenzar que no fuese esta, porque hemos visto que cada vez que intentamos mantener una vida inquebrantable sin la relación personal, esa peculiaridad única que hace que mi relación con Dios sea única, valga la redundancia, ¿no? En el momento en que intentamos ser inquebrantables de esa manera, no terminamos siendo de otra forma que no sea quebrantados, porque reconocemos nuestra realidad. ¿Qué tal, Avi? Sí, yo estoy de acuerdo. Cuando nosotros verdaderamente abrimos nuestro corazón, como lo hizo Omar en esta mañana, porque el Espíritu lo llevó a eso, es cuando nos damos cuenta que sí, que podemos recibir lo que necesitamos. Es la única forma de poderlo recibir. Pero dinos algo más acerca de esto. Me llama la atención que esto ocurre siempre que nos tratamos de acercar a Jesús, o cuando nos damos cuenta que Jesús se ha acercado a mí antes de yo quererme acercar a él. Yo quizás me gustaría preguntarle a Omar en algún momento dado, y quizás esta pregunta se queda para luego de nosotros cerrar este live, pero sí está esa curiosidad de que ¿qué te motivaba a querer tener una relación sólida con Jesús? Claro, estaba el ejemplo de su padre. Sin embargo, tenía que haber un deseo íntimo, un deseo personal, más allá de la influencia de su papá. Sin embargo, el deseo de estar, por lo que yo veo, el deseo de estar cerquita de Jesús era lo que de algún modo, o era de alguna manera el resultado de saber que había un Jesús que esperaba por él. Y es precisamente por la cual él de pronto le dice, si para yo ser salvo o para yo experimentar la salvación, tengo que estar tanto tiempo en esa piedra caliente leyendo ese libro rojo, yo me voy a perder. Porque si eso es lo que el Señor está esperando de mí, si eso es lo que el Señor está esperando que yo haga para mantener intimidad con Él, pues mira, la realidad es que esa intimidad yo no la puedo experimentar. Sin embargo, la Biblia me presenta, y en el ejemplo de Mateo, yo quisiera que podamos analizar la persona o el personaje de Mateo, el discípulo, cómo hay un aspecto interesante. Este hombre no necesariamente tenía una relación con Jesús ni el deseo de relacionarse del todo, pero sí veía a un Jesús que estaba persistiendo, o sí veía a un Jesús que buscaba la forma de llamar su atención con su intimidad directa y hasta, como decimos nosotros, sobrar, porque no tenía límite, era ilimitada esa intimidad de parte de Jesús hacia Mateo. Así que podemos ver en Mateo una actitud quizás parecida a la de Omar, o parecida a la de muchos de los que nos están viendo, una actitud que sí, que hay una intención, hay quizás un tipo de inclinación a analizar cómo es Jesús, pero no hay un deseo genuino de uno mantener una intimidad allá con él, porque no necesariamente eso es lo que yo estoy acostumbrado a hacer, o no es necesariamente lo que yo estoy
buscando en el momento de vida en el cual me encuentro. Sin embargo, Jesús sigue ahí. Y Jesús sigue buscando la manera de que te des cuenta que Él está haciendo todo lo posible porque tú quieras tener una intimidad con Él. Háblenme o hablemos un poco acerca de ese Jesús, ¿no? No sé si les gustaría hablar acerca de ese Jesús que busca la manera. ¿Cuál es el método de Jesús para mostrarnos el hecho de que Él está ahí? Él está ahí y no se quita y sigue estando ahí y no se va a quitar, aunque nosotros no tengamos mucho interés o nosotros no tengamos mucha intención en unirnos en intimidad. Él está ahí. ¿Cómo Jesús lo hace, pastores? Yo creo, a mí se me hace interesante, ¿no? De que, hablando de Mateo capítulo 5, cómo Jesús se reconoce de que esta es el discurso en la cual él abre su ministerio público. Y lo que él decide primeramente decir, lo primero que sale de su boca en el primer discurso público anunciando su ministerio, es decir, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo creo que precisamente eso habla del unbrokenness, de que el inquebrantable Dios que trata de alcanzarnos a nosotros, sino que en realidad el que quebranta esa intimidad soy yo. Qué interesante ese concepto porque presenta bienaventurados los pobres, pero el texto dice bienaventurados los pobres de espíritu. Así es. Y cuando hablamos de la pobreza del espíritu, estamos hablando de personas que no necesariamente tienen un espíritu fortalecido. Entonces, esto me hace pensar, ¿qué fortalece mi espíritu? Fortalece mi espíritu la intimidad que yo tenga con Jesús. Pero bienaventurados los que no tienen bienaventurados los que no tienen esa relación. ¿Por qué? Porque hay alguien que la quiere tener. Bienaventurados los que no tienen esa intimidad o no tienen ese espíritu fortalecido, porque hay alguien que quiere fortalecer ese espíritu que está débil en nosotros. Y particularmente cómo lo hace, y como habíamos dialogado previamente, lo hace a través de su método extraordinario. Jesús no está esperando que tú hagas grandes cosas para él mostrar cómo las herramientas o cómo él realmente quiere fortalecer ese espíritu pobre. Jesús, me encanta el hecho de que él se acerca a los de espíritu pobre, Pastor Omar y Pastor Martín. Él se acerca a los de espíritu pobre como aquel que quiere hacerles el bien, no como aquel que quiere decirles, vamos a decirte cómo debes andar, ni regañarte, ni reclamarte porque has estado lejos, ni reclamarte porque te has regalado años de vida y tú no se los has dedicado, ni decirte que el éxito que has tenido sin él no es éxito y es fracaso. Él no está aquí para darnos 4 pescosadas. Él está, dice allí, él está y se acerca a la gente, y te puedo invitar a que lo puedas buscar en Ministerio de Curación. Wow, es increíble. Si Jesús se acerca a la gente como aquel que simplemente quiere hacerles el bien. ¿Por qué no quiere hacer el bien? Porque con un espíritu pobre, un espíritu quebrantado, un espíritu vacío, él simplemente quiere acercarse para fortalecer, para crear de forma inquebrantable ese espíritu que ha estado en nuestro corazón. Pastor Avi. Tengo una pregunta. Entonces tú me estás tratando de decir que Dios se acerca a mí y quiere tener una intimidad conmigo, aunque yo no me dé cuenta o aunque yo no quiera, él sigue insistiendo. Ese es su deseo, tener intimidad conmigo, aunque yo soy pecador. Te lo voy a contestar de esta forma. La Biblia dice que Jesús es la vida, ¿sí o no? Él es la vida. Entonces te hago una pregunta. ¿Qué pasa cada segundo ¿qué pasa cada segundo en tu ser? Si analizamos, tú y yo hacemos algo sin darnos cuenta, que es respirar. Y respirar es el símbolo de vida. Respirar es la muestra de que Jesús está ahí buscando la forma de tener intimidad contigo, aunque tú no estés interesado. Entonces, yo estoy seguro que todos los que nos están viendo respiran, que todos los que nos están oyendo respiran. Entonces, yo sé que en este momento, si estás respirando, respirar es una muestra de que hay un Jesús que está buscando la forma de tener intimidad contigo y te está diciendo, yo estoy aquí procurando simplemente hacerte el bien, porque si yo me voy, tú dejas de respirar. Si yo me voy, tú dejas de respirar. Pero yo estoy aquí y el mero hecho de respirar es muestra de que, oye, yo te estoy aquí tratando de hacer el bien, y hacer el bien es que poder fortalecer nuestro espíritu. Tener esa intimidad extraordinaria. Giovanni. El pastor Omar primero. Él creo que quería hablar porque yo tengo una pregunta, pero el pastor Omar, vamos con el pastor Omar primero.
quiero que los hermanos que nos están escuchando, los jóvenes y los hermanos que nos están escuchando, abran sus Biblias. Necesitamos entender estas primeras instrucciones de Jesús en el comienzo de su ministerio terrenal. Este es el primer sermón de Jesús. Jesús abre su boca en este momento para hablarle a su pueblo. Esto es un sermón de sábado. Ya Jesús los ha orientado, les enseña, los sana, se preocupa por ellos, está atendiendo sus necesidades. La multitud se suma y se van sumando cada vez más. Sin embargo, lo que el capítulo 5, al introducir el sermón de Jesús, me está diciendo es que hay una gran preocupación en el corazón de Jesús, porque los discípulos siguen estando miserables, tan miserables como cuando los encontró enfermos, como cuando los encontró antes de que él llegara. Siguen estando como ovejas sin pastor. Y cuando él ve a la multitud, él observa la situación de esta multitud. Y ya yo me puedo poner en el lugar de ellos, porque yo me he sentido así en esa multitud, aun cuando Cristo ha estado allí, sirviéndome, atendiéndome, alimentándome. Entonces él sube al monte, a ese lugar donde él quiere llevar a todos aquellos que desean ser sus discípulos y que desean estar con él. Porque solamente los discípulos fueron los que escucharon este sermón. Solamente, si tú no eres discípulo de Jesús, tú vas a entrar a este chat y vas a estar 3 segundos y te vas. Pero si tú quieres ser discípulo de Jesús, tú entras al chat y te quedas porque tú quieres escuchar la voz de Dios hablándote a tu vida. Y cuando Jesús se sentó, sus discípulos se acercaron a Jesús. Se sentó el maestro. Jesús va a hablar. Y los discípulos de Jesús se sientan o se ponen de pie, no sé cómo estaban, tal vez como estudiantes se quedaron de pie por el respeto de la cultura en esa época. Y dice que Jesús, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, y cualquiera que esté menospreciando la palabra dirá, no, ¿cómo que abriendo la boca? Pues por supuesto, ¿cómo más lo va a hacer? Es que Jesús... Yo tengo que interrumpir un poco para hacer esta pregunta. Y ese es tratar de poder identificar la clase de intimidad que estamos hablando, porque hay mucha gente que nos está escuchando y cuando ellos escuchan la palabra intimidad, para muchos puede ser el acto, no sé, sexual o sensual, pero ¿de qué estamos hablando nosotros cuando estamos introduciendo este tema de intimidad con Dios? ¿Cómo podemos definir esa terminología, esa palabra que estamos usando, intimidad? Si alguien me puede ayudar. Esa palabra intimidad, sí, adelante, Martín. En inglés, en inglés y en español, la palabra intimidad creo que se puede decir en una sola palabra. Openness, you know, o algo que Omar hizo al principio. You show your vulnerability, tu vulnerabilidad. You know, the fact that God was first vulnerable with us. Dios primero se hizo vulnerable con nosotros. Dilo en inglés, tranquilo. Okay, all right. Pues me traduces. You know, God was first vulnerable with us. He was first open with us. So he led by example. You know, just like in any relationship, the person that opens up first, you know, is the one that sets the stage. And imagine God set the stage by showing how intimate he wanted to be by being vulnerable with us. You know, aquí alguien escribió, I don't know if I can share lo que alguien escribió go ahead. En Facebook. Lori Barrantes dice, relación de amistad muy estrecha y de gran, quiero que pongan atención, y de gran confianza. Yeah. Sí, es que la gente piensa que la intimidad es solamente la intimidad de una pareja y de un matrimonio. Se define solamente en la cama.
Y déjenme decirles que la intimidad de una pareja va mucho más allá que el acto sexual o el coito. Y de hecho, cuando Jesús habla acerca de conocer y conoció a fulano de tal, justamente está hablando de esa relación íntima que tiene un hombre o una mujer, que incluso lo lleva a ese acto, porque eso no hay nada de malo en eso dentro del matrimonio. Pero todo lo que está relacionado a esa relación íntima antes del acto, que dura muy poco, es lo que realmente Dios desea tener con nosotros. Esa relación íntima, esa relación especial, como la relación que tiene un esposo con la esposa. Y de hecho, Jesús compara a su pueblo, a su iglesia, como una esposa. Yo tengo algo todavía veo que queda algo como que ahí está esperando ser tocado y no veo que lo toquemos y lo apretemos. Yo sé que estamos, como mencionaba Omar presentaba el hecho de que estábamos en la escena. No podemos ir al contenido sin antes ir a la escena. La escena es Jesús dando su primer discurso extraordinario, la gente de pie, aquellos que por respeto estaban escuchando las palabras que salían de la boca de Jesús. Esto habla de que está abriendo la boca el Hijo de Dios, o sea, está abriendo la boca, está saliendo autoridad. Lo que de allí sale es algo inquebrantable. Oye, y no lo pusimos ahí como parte de los temas, pero yo diría que podíamos añadirle un extra, como decir la palabra inquebrantable de Jesús. Esa palabra inquebrantable salía por esa boca, demostrando su interés en tener intimidad con cada uno de los que estaban escuchando allí y con nosotros, que hoy lo tenemos 2000 años más tarde aquí registrado. Sin embargo, hay un detalle interesante. ¿Será que todos los que estaban allí querían tener intimidad con Jesús? Porque si bien hemos visto que Jesús quería tener intimidad con ellos, si bien hemos visto que Jesús quiere tener intimidad conmigo, aunque a mí no me interese, ¿cómo se debe sentir o cómo se debían sentir aquellos oyentes de Jesús en aquel momento? ¿Cómo se debían sentir aquellos oyentes que se sentían incómodos porque por primera vez un líder religioso para ellos o un líder espiritual para ellos le estaba presentando una faceta del desarrollo espiritual distinta? Ellos, ¿cómo se sentirían ellos desde la perspectiva de que había alguien que estaba siendo salamero o desde la perspectiva de que había alguien que estaba tratando de llegar a su intimidad cuando lo que habían aprendido hasta el presente era distinto? No sé si podemos hablar de eso. Vamos a ponernos en el lugar de los discípulos. La audiencia. De la audiencia. Vamos a ponernos en el lugar de la audiencia. Precisamente, Kevin, y qué bueno que traje ese contexto, porque le da dirección a nuestra conversación de hoy. Y es que precisamente ellos, a pesar de toda la religiosidad existente en sus días, ellos se sentían miserables. Y se sentían miserables porque los líderes religiosos eran los primeros culpables que los hacían sentir miserables, los hacían sentir que ellos no tenían oportunidad de salvación, que ellos habían llegado tan bajo en su relación con Dios, que los únicos que se iban a salvar eran los judíos, eran los fariseos, porque eran los únicos que entendían verdaderamente el concepto de la salvación. Y cuando se encuentran con Jesús, que Jesús los lleva allá, los ve tan miserables, los sienta allí, y entonces Jesús les dice las siguientes palabras: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pareciera la como palabra como si estuviera contradiciéndose, Omar. Y la palabra no se está contradiciendo. Él lo que está diciendo es lo siguiente: la palabra que él está utilizando para pobre o para pobreza, tojos, es la palabra que se utiliza en griego para decir
que has llegado a una miseria tan profunda que tú no tienes la oportunidad de salir de ella. Si es una quiebra económica, llegaste a la quiebra final. Si es una quiebra familiar, tu esposa y tus hijos jamás te van a perdonar, jamás vas a regresar a él. Si has cometido algún pecado, cometiste el pecado imperdonable y jamás te vas a poder reconciliar con Dios. Pero Y bienaventurado. Jesús le está diciendo, bienaventurados los que han llegado a reconocer esa pobreza espiritual, esa muerte en todos los sentidos, los que se han cansado de luchar y luchar y luchar para tener una relación de intimidad con Dios y no han podido, bienaventurados, yo estoy aquí para abrazarlo. Por eso puede ser ilógico, Avi. Kevin dijo que quien le estaba hablando era un líder espiritual o religioso, y quiero aclarar, Jesús no era un líder religioso porque no tenía la autoridad religiosa que le daba el Sanedrín. Claro. Él venía a ser un líder espiritual, y ese cambio de mentalidad de decirle, no, es que sí, si te sientes de esta manera, sí eres dichoso. Fue un paradigma distinto para las personas en el tiempo de Jesús. Un paradigma totalmente distinto en su mente. Dice Discurso Maestro de Cristo Jesús, página 123, dice que sus palabras habían herido las ideas y opiniones anteriores, y la obediencia a sus enseñanzas exigían que cambiasen todos los hábitos y modos de pensar y obrar. Los pondría en oposición con sus maestros de religión, porque devaría el edificio entero que durante generaciones habían edificado los rabinos. Por esto dice, aunque sus palabras habían hallado eco en el corazón de los pueblos, muy pocos estaban dispuestos a aceptarlas como guía en su vida. Entonces la pregunta es, ¿qué significa ser pobre en espíritu para mí? ¿Será que yo soy pobre en espíritu cuando, número uno, reconozco que ese principio que me está enseñando Jesús es un principio que yo no conocía antes, y al decir, oye, yo no conozco ese principio, o sea, yo no conozco esa intimidad, yo no conozco ese Jesús, número uno, soy un pobre en espíritu. Número dos, cuando me he sustentado o me he fundamentado en el edificio de la tradición, en el edificio del que yo tengo que hacer algo para ganar la salvación, puedo llegar a ser, o para ganar esa intimidad con Jesús. Cuando yo tengo que hacer algo para ganar esa intimidad con Jesús y para ganar su favor, yo me convierto en pobre de espíritu y automáticamente he fracasado en todas las áreas de mi vida. Entonces, considero que así se puede identificar la audiencia en ese momento. Jesús explicó lo que es pobreza en una parábola. Y la primera parte de la parábola explicó lo que es pobreza por contraste. Había un hombre había un fariseo, era entre el fariseo y el publicano. El fariseo era el hombre religioso que conocía todas las cosas, que diezmaba, que guardaba todos los mandamientos, que hacía Y entonces estaba el publicano, que era un recolector de impuestos, que se entendía que le robaba al pueblo, a su propio pueblo, era un traidor. Y Jesús explicó lo que es pobreza espiritual por contraste. Se suponía que el que era pobre espiritualmente era el ladrón, era el pillo, era el publicano. Pero Jesús le fue explicando, ustedes ven ese hombre, y ese hombre se paró y fue ante el altar, y allí frente al altar le dice, Señor, gracias, porque yo no soy como estos, y comenzó a comparar su vida con la vida de los demás, y se veía tan fiel delante de Dios, y él oraba, Señor, gracias por hacerme así de esta manera, y la cosa es que el fariseo salió feliz, contento con su condición espiritual, y se fue. Y ese, yo creo que ese es el engaño, por decir de creer que yo tengo intimidad por vestirlo o disfrazarlo de una manera de religión.
porque tengo un saco, una corbata, o porque voy con mi Biblia a la iglesia, o porque, ¿verdad? Tengo alguna forma de ritos y tradiciones espirituales en la cual yo sigo. Y quiero pedirle ayuda aquí a Martín a poder describir un poquito ese peligro, tanto así como lo tenían los publicanos, los fariseos que estaban en ese entonces, de cuál es el peligro de creer que estamos en una intimidad con Dios en una forma de religión. Man, eso honestamente me recuerda a lo que la lección estaba hablando durante esta semana, a las tradiciones de los hombres. Si nosotros vamos si nosotros nos desconectamos de la razón en por qué adoramos, la razón en el por qué nos acercamos a Dios al principio, it's empty, it's an empty shell. You know, Jesús lo describió como eran tumbas blancas, los fariseos, but that on the outside they were white, but on the inside they were, you know, what's inside a tomb? You know, you have nothing but death, bones. You know, so when Jesus described that, used that description to describe the Pharisees, the religious people of the day, he was telling them, you know what, de apariencia se miran bonitos, se miran lindos, pero adentro se están pudriendo. Y Parecieran tener una intimidad. Sí, y ese es un gran peligro para todos nosotros, no solamente para los líderes religiosos, para cualquier persona que pierde la razón por qué se acerca a Dios. Si pierde, lo que la Biblia dice, el amor a Dios. Sí, Kevin. ¿Será que en este momento en el que estamos viviendo, el Señor ha permitido que estas circunstancias nos ayuden a entender si nosotros estamos quebrantados o no en nuestra intimidad? Porque no hay oportunidad para la tradición. Estamos viviendo una... La tradición se ha quebrado en estos meses. La tradición está quebrantada. There is no more. Ya no hay más show, ya no hay más show religioso. Ponte a pensar esto, Kevin, que hoy las personas que por ejemplo, las familias que de apariencia están buenas, bonitas, lindas, todo está perfecto, todos están viviendo that Instagram life, ¿verdad? Que todos ponen ahí la foto perfecta. Ahora están en la casa y ahora están viendo la realidad de su situación. Y eso es lo que Dios nos está llamando atención a esto. El que es pobre no lo niega. El que es rico, en este caso los fariseos, negaban su pobreza y ellos se blanqueaban de apariencia solamente. Pero Jesús le estaba llamando a la cuarentena, lo estaba llamando ahí para que les enseñe la realidad de las personas que estaban adentro. Me gusta, y yo sé que Abby no ha dicho mucho, pero mira aquí cómo todo conecta con la introducción que Dios dirigió de Omar. Porque tanto es así que esta situación nos ha ayudado a entender que aquellos que dependían del pastor o del líder religioso para sentir que estaban o que vivían una intimidad inquebrantable con Jesús, ahora no lo tienen. Ahora la intimidad depende de ellos y se están dando cuenta mirando frente al espejo que, espérate, yo no he tenido ninguna intimidad, nada. Entonces, Omar presentaba el hecho de que su intimidad dependía de los esfuerzos de su papá y que él buscaba la manera de imitar a su papá para tener una intimidad y experimentarla. Y eso le ayudó a entender que, Dios, espérate, yo no tengo ninguna. ¿Qué tengo que hacer para tener la mía propia? Y yo diría que ese es el propósito de hoy, ya lo estamos soltando. Es la idea de que cada uno de nosotros, los 5 panelistas, como también las personas que nos están viendo, que ahora son 78, que en este momento podamos juntos decir, ¿sabes algo? Yo no hay forma de yo tener una intimidad inquebrantable dependiendo de cualquier fuente externa que no sea Jesús. Y él está con toda la disposición de tenerla. Abby. Bueno, hay otros que tienen la mano alzada, así que permito que está bueno. No, rápidamente yo quiero traerlo un poquito más personal a nosotros, especialmente nosotros que somos pastores,
Pensábamos también que teníamos una intimidad porque estábamos en iglesia trabajando con los hermanos y nos quitan eso. Y yo creo, al menos yo, yo solo puedo hablar por mí, pero yo no sé si ustedes se han sentido así, de que toda esta dinámica de iglesia nos hizo a todos nosotros como que, espérate, yo pensé que tenía porque me buscan los hermanos, estoy conectado con ellos, estoy predicando, estoy sirviendo en iglesia y de repente se me quita la alfombra de repente. Y ahora hasta nosotros, no solamente los hermanos que piensan que por un pastor o porque están en un servicio en una iglesia, nosotros también como líderes, porque Jesús está ahí sentado y él está hablando a fariseos, a publicanos, a gentiles, había gente de Asia, había gente de África, le está hablando a todo el mundo, donde cada uno de nosotros sabemos o tenemos que prácticamente evaluar nuestra condición actual. No sé si me estoy dando a entender de ver, hey, espérate, we need to be in quarantine, so to speak, first of all, para poder reconocer de que, hey, necesitamos ayuda. Avi, you were going to say something. No, le cedo el turno a Martín. No, esto es algo antes que se me olvide. Un comentario que dijeron, que acabamos de escribir aquí en Ana María Rincón, dice, pastor, en la cuarentena hay que se sabe quién es quién. Ahí que se sabe quién es quién. Like you know who is who in quarantine. Otra cosa que se me vino a la mente, un libro llamado La Iglesia Simple, I think es en español, Simple Church. Simple. Dice que a veces, y pongamos a pensar en cómo Dios nos ha quitado el piso debajo de nosotros, nos ha quitado the normal church, Sabbath, Wednesday, Friday, nuestra rutina semanal, ¿verdad? A todos. Este libro dice que hay muchas iglesias, muchos cristianos, lo vamos a poner ahora, muchos de nosotros, que nos hemos enfocado en programación y que nos llenamos un calendario de programación, de eventos, de esto y lo otro, pero eso no sustituye, it doesn't substitute for spiritual growth. Eso a veces cubre que no estamos creciendo espiritualmente. So, esta cuarentena nos está enseñando, como mis hermanos puertorriqueños dicen, un chispito de la realidad de nosotros, de nuestra condición espiritual. Y Dios, pongámonos a pensar, Dios nos está llamando a reevaluar nuestra dependencia en Él, a reevaluar nuestra actitud hacia Él, a reevaluar nuestra intimidad con Él. Sorry, Pastor, that's all I wanted to say. Go ahead. No. Entonces, ¿será que no voy a hacer un comentario, voy a hacer preguntas y quizás ustedes me odien por las preguntas que voy a hacer? Pero ¿será que nuestro patrón de ir a la iglesia todos los sábados y a los cultos estábamos cubriendo una intimidad quebrantada? Y que ahora nos estamos dando cuenta que sí tenemos una intimidad quebrantada. Porque no sé cómo le ha pasado a ustedes, pero todos los días mis hijos y yo hemos estado en la casa separados. Porque ellos están en universidad, cada uno está en internet tratando de cumplir y los profesores se han vuelto locos ahora. Si antes daban tareas, ahora dan más tareas porque tienen que justificar su trabajo. Ahora no solamente es ir a un aula, expresar la clase y se van y lo vieron, hizo algo. Ahora ¿qué hiciste? Aquí está todo lo que estoy haciendo y cargan al estudiante. Así que mis hijos han estado trabajando fuerte. Mi esposa por fin ahora está trabajando desde la casa y está conectada en una computadora. Yo estoy creando aquí. Pero aunque hemos estado aquí encerrados, no hemos estado en intimidad. Y hemos tenido que decir, momento, vamos a ser intencionales en la intimidad. Queremos ser intencionales en la intimidad. Entre las cosas que hicimos fue que el jueves en la tarde tratamos de sacar media hora para el té. Esta semana no lo pudimos hacer
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Creamos té, calentamos un poco de agua, cortamos un poco de jengibre, un poquito de limón y nos sentamos a tomar té. Eso limpia el sistema gástrico y nos mantiene limpios del virus y ustedes saben. Pero hemos tenido que ser intencionales en decir, necesitamos mantener la intimidad, porque sí nos damos cuenta que aún dentro de la familia, aún encerrados, no hemos tenido intimidad y nuestra intimidad está quebrantada. ¿Será que eso mismo ha pasado con nosotros en la iglesia? Por lo tanto, Jesús los saca al lado del lago, allí en la ribera del lago de Galilea, y allí les expone, allí los trae para estar en intimidad. ¿Será que eso es lo que nos hace falta? ¿Será que esa fue la mejor oportunidad o fue la oportunidad que una circunstancia que proveía la oportunidad para ellos, la mejor oportunidad para darse cuenta que estaban con una intimidad quebrantada? Y yo creo que qué bueno por esa pregunta, porque nos lleva a nosotros a reflexionar. Y quien ha producido este tópico, quien estuvo trabajando con organizar estas ideas, yo le agradezco a Dios que utilizó a Omar para liderarnos hoy, porque definitivamente hemos podido hacer una introspección nosotros mismos, no solamente las personas que nos están viendo, y desde una perspectiva humilde y vulnerable, diría que esta es la mejor oportunidad, porque si bien fue la mejor oportunidad para aquella audiencia de sacar a toda aquella, de que Jesús los sacara de su rutina y su tradición y los llevara a la orilla del lago para decirle la realidad y para ayudarles a entender una verdad increíble sobre una intimidad inquebrantable que él anhelaba tener, y bienaventurados los que realmente estaban pobres en espíritu. ¿Será que hoy es de la misma manera que Dios está utilizando este medio para sacarnos de nuestra tradición, para sacarnos de nuestra comodidad en el hogar, para que hoy no estuvieras conectado a otra transmisión, estuvieras conectado al proyecto Logos y que te unieras a entender, número uno, que necesitamos ser vulnerables para reconocer que hay un Jesús, número dos, que está persistiendo en tener intimidad con nosotros, y que el requisito número tres para disfrutar de esa requisito, y ya punto número tres, para disfrutar de esa intimidad, es simplemente reconocer nuestro quebranto y decir, Señor, ¿sabes algo? Dejo lo que he utilizado como apariencia hasta ahora y te permito. Esto es como soltarle el control, y yo soy controlador y ustedes lo saben. Es como soltarle el control al Señor, porque yo no sé tener intimidad con Jesús. Yo no lo sé hacer. Entonces es decirle, Señor, tú que sabes, tú que eres el que quieres tener intimidad conmigo y sabes cómo es que se tiene, entonces te suelto el control, haz lo que te dé la gana, haz lo que tú desees con mi cuerpo, con mi ser, con mi mente, con mi alma entera, y ayúdame a ver ese deseo de intimidad diariamente, Omar. Yo creo que nosotros todos cogíamos de esa pata. El ser humano por naturaleza, aunque aquel que se diga ser más humilde, porque todos nos sentimos orgullosos de nuestra humildad, también cojea de eso. Es verdad. Omar, déjame decirte algo. Alguien me explicó este fraseo. Humildad, extraña cosa es. Cuando dices que la tienes, es que la acabas de perder. Mire, hermano querido, para el ser humano, hasta que no pueda escuchar las palabras del Señor decirle, bienaventurado eres en tu miseria, bienaventurado eres en tu pobreza, que no puedes salir de ella, porque de tal es el reino de los cielos. Lo que nos está diciendo es, acaba de reconocer tu condición. Miren, lo peor que hay es un jíbaro con poder. ¿Qué es un jíbaro? ¿Qué es un jíbaro? Sí, un jíbaro es un líder, es una persona que se le da autoridad. No, pero un jíbaro. Pero define el término jíbaro, un campesino. El jíbaro que estoy usando aquí es alguien que se cree algo, pero que no lo es. Ok.
un jíbaro. Entonces, por ejemplo, yo me considero un jíbaro. Es que Y en, en el en otros países, jíbaro tiene otra connotación. Ok. Y en el contexto en el contexto de lo que estoy diciendo es, un jíbaro es alguien, por ejemplo, que está criado en el campo, en el monte y qué sé yo qué más, pero de pronto quiere hablar muy correctamente y en vez de decir humacao, dice humacado. Nosotros decimos, ¿qué jíbaro este? Oye, en vez de decir bacalao, dice bacalado. Tratando de ser más de lo que verdaderamente es. Tratando de ser más de lo que verdaderamente O por lo es. menos aparentarse más Aparentar. de lo que verdaderamente es. En Mire, inglés es he's fake. Entonces, yo pensé que cuando Dios me llamó para ser un ministro, primero luché en contra de eso, pero después dije, qué bueno que el Señor me llamó a ser ministro. Eso quiere decir que ya yo estoy sano. Ah, Ya yo estoy sano. Y no te habías dado cuenta que hay algunos que se salvan más difíciles que otros y Dios los tiene que hacer pastores. Y entonces Para que Dios tengan que estar conectados a la palabra y orando todos los días. Y Dios les dice, como tú necesitas más, tú eres el que necesita más, déjame ponerte aquí al ladito mío, te voy a ser pastor, porque si no, te me pierdes. amén. me estás ayudando en mi vulnerabilidad, estás ayudando a desnudarme. Y entonces cuando Dios me llama a ser un ministro, pues yo dije, pues ya quiere decir entonces que ya todas esas frustraciones, esas luchas conmigo mismo, quiere decir que ya las vencí. Ahí, Y lo peor que hay es tú pensar que porque eres un cristiano, un adventista o de cualquier religión y te has aferrado a tus creencias, que ya eso es suficiente. Y cerrarte y cerrar tu corazón a la influencia del Espíritu Santo para seguir provocando transformación en tu vida es impedir una intimidad con Dios inquebrantable. Y cuando yo llegué a un proceso de unidad de educación clínica y que me expusieron a que tenía que contar mi historia y abrir mi corazón y a mostrarme vulnerable, yo dije, no, yo soy un pastor, yo no tengo que contarle a nadie mis intimidades, yo no tengo que contarle a nadie mis cosas y mi dolor y aquí, allí. Y estaba en una lucha terrible. Y no hay una cosa más poderosa que la vulnerabilidad. Y eso lo dice una doctora en psicología o psiquiatría, se llama Rebecca Brown, Pastor Rodríguez. Usted la ha estudiado más que yo. Y ella cuenta que en la medida en que mientras más tú abres tu corazón, ojalá hoy estén escuchando 1 millón de personas, porque al mostrarme vulnerable ante 1 millón de personas, eso me hizo más fuerte. ¿Y cuál es mi fortaleza? Mi fortaleza es hacerme débil, porque mientras más débil soy, más fuerte soy. Amén. ahí, Quería hacer una pregunta. En la historia que estaban contando, hablaron del fariseo, pero falta la parte del publicano, ¿sí o no? Esa le tocaba a Martín. Porque sí, está bien, estamos hablando de que cuando yo me siento bien y todo está bien, verdaderamente estoy manteniendo esa intimidad inquebrantable, unbroken intimacy. Eso es una realidad que falta en la historia. Tengo una pregunta para todos, para el publicano y también el fariseo. Antes de entrar en ¿qué tipo de actitud ellos tenían en común? Porque algo que estaba mencionando Pastor Omar era que uno necesita admitir que necesita esa intimidad, ¿verdad? Y que nuestra intimidad con Dios es inquebrantable, pero nosotros a veces la quebramos. Pero hay algo que creo que los fariseos y el publicano tienen en común. ¿Y saben qué es? Que ellos tenían la misma actitud, tenían el orgullo. El orgullo que ellos no necesitaban nada, el orgullo que ellos ya habían llegado ahí. Pastor Abby, usted dijo algo que sí es verdad, que Dios a algunos de nosotros nos necesita salvar, nos necesita tan cerca a Él que nos hizo pastores. Because we're the worst of the worst of the worst.
if we were the elite, we're less than the 1%. That's how close God wants us. Yo no sé cuántos amenes estarán escuchándose por ahí. De compañeros pastores o de miembros de iglesia, dice, por fin alguien lo dijo. Por fin alguien se atrevió a decirlo. Había que decirlo y se dijo. Y se dijo. Pero pónganse a pensar que el fariseo y el publicano hicieron dos cosas que también hay tantas similitudes. There's so many similitudes between the two. Las similitudes entre los dos. Similitudes. Thank you, Kevin. That's why I love you, brother. That's why I love you. Porque me ayudas. Ellos dos tenían el orgullo, primeramente, que a muchos de nosotros nos pasa. Número dos, se acercan o ellos, I'm sorry, no se acercan. They refuse to draw close because of their pride. Ellos rehúsan estar cerca gracias a su orgullo. Thank you. Y la pregunta es que, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que nosotros o la persona religiosa o la persona que ha estado en la iglesia por 30 años, el anciano, el director de diáconos, diaconisas, la directora de diaconisas, ¿por qué creen que el orgullo, el no querer acercarse a Dios los cega? Like, why? I want to get down to that reason. Why pride? Why is it the pride of who we are gets the best of us? Pregúntale a Satanás. Oh, qué tremendo. Okay. La pregunta está, ¿por qué nuestro orgullo, en español es por qué nuestro orgullo se roba esa intención o nos quita esa intención de estar cerquita de Dios y tener intimidad con Él? Ok, Pastor Omar, usted dijo... Satanás estuvo a la par. Le quita la gloria a Dios. So could it be that we, because of our pride, we want to keep something that doesn't belong to us? Yes, we want to be small gods, little gods. And ahora, no quiero distraerlos, pero estás hablando de líderes espirituales, de personas religiosas, pero hay personas que no conocen de Jesús y que están totalmente destituidos de algún tipo de concepto religioso, que también se sienten orgullosos y que también dicen, yo no necesito una relación con Dios, yo no necesito intimidad con Dios. Ese era el caso del publicano. Pero ¿qué pasa entonces ahora con la persona, por ejemplo, Omar mencionó del lado psicológico, y yo creo que por lo general la psicología, sin tratar de irme muy arriba, pero la psicología reconoce de que hay un cierto temor a la intimidad, ya sea por rechazo, ya sea por abandono, ya sea por factor de control, como dice Kevin, de tratar de controlar el asunto, o por abusos. ¿Cómo le podemos entonces explicar a esa persona que ha sufrido, que ha tenido ese cierto rechazo y no puede abrir, sino que le da miedo la intimidad? ¿Y qué significa eso para una intimidad con Dios? Gio, la experiencia comprueba que toda persona que ha pasado por una experiencia traumática y de abuso está anhelante de abrir su corazón a alguien y de volver a confiar. Y se necesita hombres y mujeres empáticos, hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, interesados verdaderamente en la salvación de las almas, para acercarse a esas personas y demostrar una verdadera relación, una verdadera amistad. Y eso es lo que hace Jesús. Por eso Jesús se va a la montaña y se eleva. Esa elevación representa la elevación del carácter, a donde Dios quiere llevar a sus hijos. La gente puede decir, ustedes lo que están predicando es una utopía. Ustedes están predicando una cosa demasiado perfecta. Pues déjame decirte que si te quieres quedar en las orillas del lago, te puedes quedar. Muchos se quedaron en la orilla del lago y miraban de lejos la multitud que estaba allá sentada,
Y mientras aquellos gozaban y se reían y sanaban, los que estaban abajo seguían en el mismo sufrimiento, en el mismo círculo vicioso. Así que tú tienes la oportunidad de creer o no creer. Esa es tu decisión. Lo único que te estamos presentando en esta mañana es que le creas a Jesús, no que le creas a los pastores, ni a Abel, ni a Gio, ni a nadie. Que le creas a Cristo. Él sabe cuánto ha sufrido, él sabe lo que es el sufrimiento. Él vivió acá. Pero para hacer eso, tengo que tener una intimidad con él. Ahora, Para lograr eso, tengo que tener una intimidad con él. Hay Ok, que hacer Tengo que por lo menos desear tener esa intimidad con él. la pregunta es porque si no podemos resolver todo hoy, hay que mantener a la gente aquí toda la semana. Pero la pregunta entonces es, Pastor Avi, no sé si me puede ayudar aquí. ¿Cómo puedo entonces yo vivir esa intimidad inquebrantable con Dios? Bueno, quiero comenzar a contestártela con lo que dice la palabra de Dios, exactamente donde estábamos leyendo, en Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12, nos dice, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Pero todas las bienaventuranzas que presentan ahí están en tiempo futuro, excepto la primera y la última. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que el Señor dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán. Pero cuando dice bienaventurados los pobres en espíritus porque de ellos será el reino de los cielos, eso no es lo que dice allí. Allí dice porque de ellos es. En el momento que tú te das cuenta que tienes una intimidad quebrantada con Dios, ese es el momento de inicio de salvación. So tiene que haber un reconocimiento del estado. Sí. El estatus que uno tiene. Y nada más. El ladrón en la cruz. En ese momento, cuando tú te reconoces que tú estás desprovisto, que sea que tú lo hiciste consciente o que lo hiciste inconsciente, pero cuando te llegue ese rayo de luz del evangelio a tu mente, ese poder sobrenatural que transforma y te dice dónde tú estás, en ese momento, yo estoy en el reino de Dios. Y la gente dirá, pero ¿cómo es eso? Pues por supuesto, porque por primera vez le estoy dando cabida al Espíritu de Dios en mi mente. Y entonces es el comienzo del reino de Dios. Y nosotros estamos diciendo, el reino de Dios comienza cuando yo haga esto, cuando yo haga esto, cuando yo haga esto. Es que estamos en la presencia de Dios en intimidad cuando Él llega y Él invade. Él es un invasor. Sin embargo, cuando yo me di cuenta que Él invade, yo tengo una responsabilidad de decir, sigue invadiendo, o decirle, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. En otras palabras, yo no le puedo decir a Dios, Señor, hasta aquí ya es una transformación. No trabaja así. Es cuando yo soy quebrantado totalmente, que estoy en sus manos, que Él invade. Entonces yo tengo que tomar la decisión de dejarlo entrar e invadir o hacerle fuerza. Lo que hemos dicho es que nuestro orgullo, nuestras posiciones, nuestros conocimientos, nuestra humildad engañosa nos ayuda a resistir la invasión de ese que quiere tener intimidad conmigo. Pastors, si no reconocemos, reconocer es el primer paso. Reconocer es lo que abre la puerta. Reconocer es Martín, lo que, yo puedo estar en la iglesia y puedo estar haciendo todas las cosas y hasta que yo no reconozca que soy un pobre de espíritu, el Señor no puede hacer algo en mí. No puede hacer algo en mí. Entonces yo puedo estar en la iglesia, puedo estar caminando con el Señor o puedo estar totalmente perdido y no reconocer y no entender. Entonces ¿qué sucede? No soy pobre de espíritu, porque pobre de espíritu es reconocer
que no tengo el Espíritu de Dios en mi vida. Mhm. Omar. Y ahí solamente comienza el proceso. Ay, entonces no importa dónde estés. No importa dónde estés. No importa si llevas mucho tiempo dentro de la iglesia trabajando o no. No importa si estás lejos y sientes que no, yo he llegado tan lejos que no puedo regresar hacia atrás. Hay muchos jóvenes que dicen, es que yo he llegado demasiado lejos. La intimidad inquebrantable comienza cuando tú dices, es verdad, estoy lejos. Llegué, estoy lejos. Verdad, he sido un hipócrita. Y entonces él viene esa intimidad de mi Señor se me llega allí y me inunda. Y llega allí y busca la forma de pasar esos límites que yo había puesto, pero que hubo una ventanita allí que simplemente de verdad estoy lejos. Y él entonces entra para tratar de decirte, reconociste que estás lejos, pero no estás tan lejos que yo no te pueda alcanzar. Entonces hay una intimidad que arropa el planeta. Solamente arroparte a ti. Pero es importante que estamos diciendo que él invade. Estamos hablando que él invade para que tú tengas ese rayo inicial. Pero tú tienes que tomar unas decisiones. Porque el Señor no va a violar tu libre albedrío. Sí. ¿Será que entonces de eso se trata? Que él invade para que iluminar ese rayo, pero ese rayo debe repercutir en un segundo paso que es una relación. Y ese es el tema de mañana, ¿no? Si este tema ha sido de bendición para ti hoy, yo lo único que quiero pedirte es que tú compartas esta información con otras personas, que le des share, que nos sigas el resto de la semana. Vamos a estar desde mañana, domingo, hasta el próximo sábado. Y yo creo que estos temas son muy importantes. Necesitamos un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo, perdona la redundancia, comienza cada día. Así es. Eso comienza cada día. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Yo llevo 30 años. Pues empieza, ¿cuándo? Ahora. Entonces, Omar, lo que me estás diciendo es que para tener, porque el tema de hoy es intimidad inquebrantable, para poder tener una intimidad quebrantable, tengo que reconocer que la intimidad está quebrantada. Así es. Tengo que reconocer mi intimidad con Dios, por cualquier razón, está quebrantada. Entonces, Señor, si tú pudieses traer ese rayito del evangelio a mi vida para que esa invasión que me lleve a reconocer, sí, está quebrantada, pero yo quiero. Entonces, le voy a solamente leer unos cuantos textos, uno tras del otro, y ustedes los escriben luego, no los vamos a buscar, se los voy a leer para bendecirte. Si tengo una condición pecaminosa y me estoy dando cuenta que mi relación o mi intimidad está quebrantada, entonces, ¿qué encuentro? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si es una situación emocional o es espiritual que me trae vergüenza, como estábamos hablando desde la perspectiva emocional, nos dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si es problema de ansiedad en medio de esta cuarentena, si es que eso me limita a tener una intimidad con el Señor, entonces, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y si es que tengo los afanes, no tengo trabajo, tengo que pagar la renta, tengo que pagar el vehículo, y estoy afanado, estoy angustiado por lo que está pasando, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Y entonces dice, y el Dios de paz que sobrepuja todo entendimiento, os guarde vuestro pensamiento y vuestro corazón en Cristo Jesús. Y uno más, si es que tengo problemas de salud porque mi relación está quebrantada porque estoy en el coronavirus o mi familia está con el coronavirus. Isaías 33:24 dice, no dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que more en ella le será perdonado sus iniquidades. Y uno último, si es problema de índole social, ¿qué tenemos que hacer? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén, amén.
Creo que hay suficiente ahí, Gio. ¿Qué tú crees? Gio está en mute. Perdón. Yo creo que vivimos en una era, vivimos en un tiempo actual donde por diversas razones el tiempo y ahora los medios sociales y todos los medios de comunicación nos han llegado a enseñar de que los resultados son inmediatamente sin ningún esfuerzo. Y yo creo que esa es una mala interpretación de la intimidad. Y tanto así que eso nos lleva a ponerle límites a Dios en cuanto al trabajo que Él pueda hacer en mí. Y lo que eso nos lleva es que cuando no vemos resultados, simplemente lo hacemos a un lado. Y muchas de las veces así hacemos con nuestras relaciones, y de eso vamos a hablar mañana. Pero la intimidad con Dios, yo creo que número uno es fácil. Dios, cuando Jesús estaba ahí en ese monte, Él lo que quería dar es acceso. Y esencialmente cuando nosotros hablamos de intimidad, lo que hace la intimidad especial es que esa persona te está dando permiso a entrar a su corazón, a entrar a su emoción, a tener una experiencia emocional, física también para cuando llega esa etapa de casados. Y en el caso de Dios, espiritual, no solamente todo eso, sino espiritual también. Yo creo que la intimidad que Dios presenta, que está abierta a todos. Y Dios nos da a nosotros, la intimidad es como cualquiera de nuestras relaciones. ¿Verdad? Mi relación con ustedes no es la misma que tengo con mi esposa o con mis papás o con cualquiera, sino cada quien tiene un espacio especial. Y Jesús, en ese sermón del monte, abriendo ahí, hablándole a chinos, a mexicanos, a africanos, a sudamericanos, a americanos, diciéndole, esa intimidad está accesible para todos. No sé si tal vez lo podemos poner así. En Jeremías 29, yo quiero que me acompañen. En Jeremías 29, yo quiero compartir un texto ahí rápidamente. Jeremías 29, versículo 13 y 14. Jeremías 29, 13 al 14. Y le voy a pedir I can read it. Adelante. 13 y 14 en el libro de Jeremías. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Así que si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Porque la intimidad que Él te ofrece a ti, esa intimidad que Él te da a ti ha sido siempre inquebrantable. Ahora es mi turno, por decir, es buscarlo a Él. Buscarlo a Él y lo vamos a encontrar. Y él la pone fácil. Él dice, mira, eso está libre para todos. Ahora hay algo importante en esto. Yo creo que es tener el compromiso, tanto como cualquiera que se está rehabilitando por una adicción, por un problema, y nosotros reconocemos, sí, tengo un problema y quiero arreglarlo y todo, es estar en ese compromiso de que el proceso que vaya a tomar en mí no va a ser inmediato, sino que va a tomar tiempo. Gio, Y diga. y quizás hay algunos hermanos que están diciendo, wow, estas personas lo que han hecho es simplificar y quitar la responsabilidad del individuo. Bueno, hoy lo que hemos hablado es de ese rayo de luz inicial que llega a las personas, donde comienza esa intimidad que estaba rota. No estamos hablando de todo el plan de salvación. Hoy nos quisimos concentrar en ese rayito inicial que entra a nuestra mente y nos despierta. Así que no te sientas nervioso por lo que hemos dicho, ni pienses que estamos presentando otro evangelio. Vamos poco a poco. Pero hoy lo que quisimos es explicar ese detallito
de que para poder estar inquebrantables o ser inquebrantables, ese rayito de luz tiene que llegar para que nos diga dónde estamos y que nos ayude a entonces levantarnos de ahí en adelante. El levantarnos, el caminar, el compartir, el testificar, lo vamos a ver en toda la semana. No lo podemos presentar todo en un solo tema. Así que, es. pero queremos que se queden con nosotros el resto de la semana para que podamos disfrutar de todos los detalles y cómo este rompecabezas de Unbroken se va a ir formando durante toda la semana. Por esa razón, queremos motivarles a que esos últimos textos que se compartieron, tanto el de Gio, que hablaba de buscarle, como esos textos que presentó el pastor Avi, haciendo alusión a esa esperanza extraordinaria, hijitos míos. Estas cosas os digo porque si te has alejado, tranquilo, que hay alguien en el cielo que está esperando que tú simplemente abras esa puerta para iluminar ese rayito y de forma especial hoy tú y yo podamos decir somos todos unos quebrantados y en el nombre del Señor durante toda esta semana Él restaure y haga inquebrantable nuestra experiencia con Él. Amén. Que Dios les bendiga, ¿no? Concluir mi historia, algo que recuerdo como ahora y que me ha mantenido poco a poco y día a día deseando estar en esa intimidad inquebrantable con Él, fue unas palabras que Él me dijo. Tenía 17 años, solamente 17 años. Omar, ¿qué te dijo quién? Que me dijo mi amigo imaginario, compañero de la conciencia. Ok. Que yo identifico ahora que es Jesús. Me dijo, ¿sabes una cosa? El problema de que no hayamos tenido tanta intimidad es por el concepto erróneo que tienes de mí. Yo nunca he pedido que tú seas igual que nadie, porque yo te amo exactamente como eres. Señor, pero es que a mí me gustan los chistes, a mí me gustan los videos que la gente se cae y se da golpes. Yo soy gracioso, soy muy chistoso, me gusta hacer chistes. Pienso que la persona espiritual es aquella que es bien seria. Y él volvió a mirarme y me dice, yo te amo como eres. Y no es que te voy a dejar como eres, pero tampoco te voy a cambiar. No pienso cambiarte, tú no eres una pieza incambiable, yo te voy a transformar. Lo que tú eres, yo lo voy a hacer a mi gusto. Y por eso te voy a poner en este torno. Y voy a empezar a darte vuelta otra vez y echarte agua. Y voy a poner mis manos sobre ti. Voy a causar fricción. Te va a doler. A veces vas a salir volando. Una oreja te va a salir brincando. Pero yo la voy a coger y te la voy a pegar otra vez. Porque yo te amo. Y mientras tú estés dispuesto a estar ahí, bajo mi cuidado, yo te prometo que no te voy a soltar. Amén. Y ese es el Jesús en quien tú has confiado y que yo he confiado y que hemos conocido. Todos hemos conocido ese mismo Dios, independientemente de cuáles hayan sido tus luchas. Amén. Y de ese Cristo yo te quiero volver a cantar y terminar la canción que comencé. Y mientras Omar va preparando su alabanza, yo te quiero invitar a ti, tú que nos estás viendo a través de Facebook. Si tú quieres una intimidad con Dios, yo quiero que lo pongas ahí en los comentarios. Yo quiero una intimidad con Dios. Yo lo voy a poner contigo y lo vamos a poner todos juntos. Yo quiero una intimidad con Dios. Adelante, Omar. Como yo, aunque se haya hecho hombre y le llamen por mi nombre, pues como yo,
aunque en todo fue tentado, Él es limpio y sin pecado. No es como yo. La pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano Él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo. La creación, toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es perfecto. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. Querido Dios y buen Padre, alabamos tu nombre y te damos toda gloria y toda honra y todo honor porque tú lo mereces. Gracias, oh Dios, por encontrarnos. Y gracias, oh Dios, por esas palabras iniciales de esperanza que le diste a tus discípulos y hoy nosotros las hacemos nuestras. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Te queremos dar las gracias por sintonizarnos. Mi hermana Quintero Hernández, Dios te bendiga. Reina Ardón, Dios te bendiga. Rende Giriete, Dios te bendiga. Lorena Díaz, Dios te bendiga. Mi hermana Vida, Dios te bendiga. Heidi, Dios te bendiga. Janet Meléndez, Dios te bendiga. Jessy, Dios te bendiga. Norma, Dios te bendiga. Ida, Dios te bendiga. Sandy Valentín, Dios te bendiga. Faustino Rivera, Dios te bendiga. Doral Mercado, Dios te bendiga. Loli, Dios te bendiga. Lucas, Dios te bendiga. Claudio, Dios te bendiga. Noemí, Dios te bendiga. Lexiane, Dios te bendiga. Blanquita Celaya, Dios te bendiga. Gracias por sintonizarlos. Los esperamos mañana a las 7:30
de la noche. Así que gracias por acompañarnos en esta semana de oración titulada Unbroken. Dios te bendiga. Feliz sábado.